En esta ocasión vamos a mirar lo que son transmisiones con bandas y poleas. ¿Listo? Bueno. Entonces, normalmente siempre en cualquier proceso o en cualquier mecanismo es importante transmitir movimiento desde un motor a, a un eje, ¿cierto? La forma más fácil de hacerlo es con una transmisión de bandas. Entonces, aquí les presento un gráfico donde tenemos los principales elementos de una transmisión. Aquí tenemos un motorcito, ¿cierto? El eje del motor tiene una polea y solidaria a esa polea hay una banda. Esa banda está transmitiéndole movimiento a otra polea que hace parte de otro proceso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en esta clase cómo, qué aspectos hay que considerar para calcular y diseñar una transmisión con bandas. ¿Listo? Bueno, entonces veamos qué particularidades tienen estas transmisiones, ¿no? Normalmente las transmisiones con bandas pues son la solución más económica para transmitir movimiento, ¿cierto? Porque otras soluciones incluyen, por ejemplo, engranajes, que son elementos más costosos. Entonces, las bandas son una alternativa económica. Se puede transmitir potencia a grandes distancias. La operación es suave y de bajo ruido. Se pueden diseñar para controlar sobrecargas, es decir, que cuando por ejemplo este motor esté moviendo este equipo y aquí en este equipo sufre un accidente o algo que le permite, que impide que siga rotando, esta banda puede limitar el torque, puede resbalar y puede frenar, ¿no? O se puede arrancar esta banda y puede limitar el torque. Entonces, eso es un buen sistema para controlar sobrecarga. No requieren lubricación. Se puede transmitir movimiento en más de un plano. Es decir, cuando los ejes están cruzados, por ejemplo. Es de fácil ensamble e instalación y generalmente no requiere mucho mantenimiento. Esas son algunas de las ventajas de usar estos sistemas, ¿no? Además que permiten absorber cargas de choque. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos típicamente una polea transmitiendo movimiento a través de una banda para que haya un torque positivo. Se tienen que desarrollar aquí dos tensiones, una tensión F1, una tensión F2. Normalmente la tensión F1 es más grande que la tensión F2 y por eso este lado es más tenso que este, ¿no? De tal forma que el torque que se desarrolla aquí va a ser igual a esta fuerza multiplicada por el radio menos esta fuerza multiplicada por el radio, que es lo mismo que aparece aquí, ¿no? En esta ecuación. Por una parte. Por otra parte, pues en la teoría de bandas, que se mira con más, perdón, en la teoría de fricción, que se mira con más detalle en estática, nosotros no lo alcanzamos a mirar, por ejemplo, en estática, pero eso se puede deducir, ¿cierto? Se obtiene esta ecuación, que es la relación de tensiones cuando se transmite torque por fricción en una polea, está dada por esta relación. La relación de tensiones es igual a la exponencial de mu por beta, donde mu es el coeficiente de fricción entre la banda y la polea y beta es el ángulo de contacto. Entonces, aquí aparece beta, el ángulo de contacto. Ese es un parámetro crítico en transmisiones con bandas
Si este ángulo es más grande, pues la capacidad de transmitir potencia va a ser más grande, ¿no? ¿Sí? Por el contrario, si es pequeño, pues aquí va a tratar de haber resbalamiento y la capacidad de transmisión de potencia por fricción va a ser limitada. Por eso es que algunas veces se proponen soluciones como esta. Aquí se está usando una polea libre y miren que la polea libre lo que está haciendo es aumentar el ángulo de contacto, ¿no? Aquí en este caso. Para esta polea y para esta polea de acá, esta polea libre está aumentando el ángulo de contacto, ¿no? A veces también sirve para tensionar la banda. Tiene dos propósitos, tensionar la banda y aumentar el ángulo de contacto. ¿Listo? Cuando se utiliza bandas, pueden haber varias configuraciones. Aquí tenemos una configuración donde ambas poleas están rotando en la misma dirección, que es el caso más común, ¿cierto? O sea, una transmisión no inversora. Sin embargo, a veces se pueden conectar así cruzadas las bandas y con esto se puede invertir el movimiento. Mientras esta gira en sentido horario, esta gira en sentido antihorario. Igual en esta configuración de acá también se puede hacer inversión de movimiento, pero hay que usar dos poleas libres adicionales. ¿Listo? Bueno, ya pasando a los tipos de bandas, hay varios tipos. Bandas planas, la sección transversal es un rectángulo. Bandas de sección transversal redonda, bandas trapezoidales y bandas dentadas, ¿no? Las bandas, bueno, ya las vamos a mirar ahorita en, digamos, en detalle. Las bandas planas, aquí aparece una banda plana, digamos, estas fueron las primeras bandas que se usaron para transmitir potencia. La operación es bastante suave, son eficientes a altas velocidades, es decir, que no se desperdicia mucha energía, ¿sí? Pueden transmitir potencia a muy grandes distancias. Se compra por rollo y se ajusta al tamaño, es decir, que estas bandas no vienen en tamaños comerciales, sino que vienen en rollos. Lo que se hace para montarlas es que se saca del rollo la cantidad suficiente y se las empata, ¿no? Estas hay que unirlas. ¿Listo? La sección es rectangular, se puede invertir movimiento, es decir, se las puede cruzar, como ya les mostré. Se pueden conectar ejes perpendiculares también. En este caso se están conectando dos ejes paralelos, pero también se pueden conectar ejes perpendiculares, ¿no? Aquí está una aplicación donde se están conectando dos ejes perpendiculares a través de bandas planas. ¿Listo? Estas bandas planas también a veces permiten utilizar un sistema de embrague como el que se muestra aquí. Entonces miren que aquí hay una polea que está solidaria a un eje, y acá hay una polea libre. Desde acá se está impulsando, se está transmitiendo el movimiento y con este elemento se puede cambiar la banda de esta posición a esta. Entonces este elemento actuaría como un embrague, porque si está en este lado, entonces conectaría esta banda con esta polea libre, no estaría transmitiendo movimiento, pero cuando está en esta posición está transmitiendo movimiento, ¿no? Bueno, las bandas planas también permiten usar, por ejemplo, estas poleas que tienen forma cónica y con eso se puede obtener una variación de velocidad, ¿no? Normalmente estas bandas de acá, bueno, todas las que les he mostrado, tienen unos diámetros fijos, ¿no? Entonces la relación de velocidad es fija, pero en estas bandas cónicas, si se cambia la posición de la banda, se va a tener una relación de velocidad diferente entre la entrada y la salida, lo cual es a veces conveniente en algunas máquinas, ¿no?
Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando operaban el torno, eh, era conveniente en algunos casos, por ejemplo, cuando se quería maquinar unos materiales muy duros, tener una velocidad baja en el mandril, ¿no?, del torno. En cambio, cuando se quería pulir unas superficies, se necesitaba una velocidad más alta. Entonces, con un sistema como esto es posible cambiar fácilmente la relación de velocidades entre lo que está dando el motor y lo que se está necesitando en la salida del eje, ¿no? También se puede utilizar poleas escalonadas como estas para cambiar la relación de velocidad. Bueno, aquí les presento una polea típica para banda plana. Normalmente está compuesta por un aro, ¿cierto? Un aro externo, liso, una superficie lisa, y un cubo, que es la parte central que se conecta al eje, y unos brazos, ¿no?, o rayos. La parte lisa de la corona normalmente tiene una forma redonda, se le llama esa forma corona, y se la utiliza para que la banda no se salga de la polea. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo de una polea para banda plana. Cuando los diámetros son muy pequeños, entonces se suele utilizar este tipo de poleas que tienen un alma, ¿no? Simplemente aquí no tienen brazos, sino un alma directamente que conecta el aro con el cubo. Acá tenemos una polea escalonada y aquí podemos mirar la corona, pues que ya lo dijimos que es para evitar que se salga, ¿no?, la polea de la banda. Permite cambiar las relaciones de velocidad. Hay otros tipos de bandas, estas son más comunes, ¿no?, las bandas en B. De hecho, pues, en esta clase vamos a aprender a calcular bandas en B, ¿no? Específicamente las bandas planas, pues sí miramos algunos aspectos, pero no vamos a profundizar tanto en bandas planas como en bandas en B. Entonces, las bandas en B tienen una sección trapezoidal. Normalmente están constituidas por fibras, ¿cierto? Estas punticos que se ven aquí son fibras que pueden ser plásticas o metálicas embebidas en una sección de caucho, ¿no? Bueno, entonces estas bandas pues son menos eficientes que las bandas planas, es decir, que se desperdicia más energía en estas, ¿cierto? Las distancias entre centros que se pueden usar son menores también. Pueden permitir múltiples bandas en una sola polea, sí, también eso es posible. La sección es trapezoidal. Estas no vienen por rollo, sino que vienen con tamaños estándar, no tienen uniones, ya vienen con un tamaño específico desde, desde la fábrica. Y en estas bandas es clave el efecto cuña, ¿no? O sea, esa sección trapezoidal que tiene la banda, pues tiene esa forma para acuñarse aquí en la ranura de la polea. De esa forma, pues se obtiene más agarre con la superficie, más fricción, y entonces, con respecto a las bandas planas, una característica de estas es que tienen mayor capacidad de transmisión de torque respecto a las bandas planas. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una polea escalonada, perdón, escalonada no, una polea que tiene múltiples ranuras para instalar en este caso 3 bandas, ¿no?, en la misma polea. Aquí está la vista en sección.
Y en este caso sí tenemos una polea escalonada que serviría para lo que ya habíamos visto, para cambiar las relaciones de velocidad cuando se requieran, ¿no? Entonces aquí tenemos una misma polea que tiene 4 ranuras, pero de diferentes diámetros para cambiar la relación de velocidad. Y otras bandas, pues que son también bastante populares, son las bandas dentadas, ¿no? Entonces aquí tenemos, noten que en este caso las bandas tienen unos dientecitos que engranan con unas poleas que son dentadas. Normalmente son construidas con fibras de acero recubiertas con caucho. Los dientes se ajustan en los surcos, no hay deslizamiento. Entonces, una de las desventajas de las bandas planas y bandas trapezoidales es que, de todas formas, como transmiten su movimiento por fricción, puede haber deslizamiento entre la banda y la polea, ¿no? En este tipo de bandas no hay deslizamiento. Y eso es una gran ventaja porque hay muchos sistemas donde se requiere una completa, una perfecta sincronización entre los ejes. Por ejemplo, en los motores de combustión interna, tiene que haber una perfecta sincronización entre el movimiento del cigüeñal y el movimiento del árbol de levas. O sea, no puede haber un desfase. Entonces, en estos casos, las bandas dentadas o cadenas serían la solución más conveniente, ¿no? Entonces, son una solución atractiva en maquinaria de precisión. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, bandas dentadas, poleas dentadas, perdón, y aquí tenemos la banda dentada, ¿no? Estas bandas, pues, en maquinaria de precisión se tienen que cambiar a una determinada cantidad de horas porque es muy crítico, pues, que fallen, ¿no? Esas bandas. ¿Hasta ahí alguna duda? Deme un minutico, por favor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, Ajá. profe, la parte de las bandas de para generar más movimiento corresponden también a lo que usted nos decía, según las arandelas que tenga alrededor, o sea, si como colocarle por cambios. No, espérate, sí, repetime la pregunta ahora. O sea, en unas arandelas nos colocó que habían varias que se seguían moviendo, una más pequeña, una más grande. ¿Esas serían como los cambios? ¿Fue que nos dijo? ¿Arandelas, dices tú? Las arandelas las Sí, usábamos en una como imagen nos indicó una, otra, no me acuerdo. poleas. Eso, Estás una. hablando de... Ah, poleas. Estás hablando de poleas. Entonces, la pregunta tuya, Brian, por ejemplo, en este caso tenemos una polea que tiene tres ranuras. Ajá. Entonces, en esta misma polea se pueden usar tres bandas simultáneamente. ¿Cuál es la pregunta tuya, Brian? O sea, eso generaría más la velocidad con respecto al motor que uno le coloque con esas. No, no, sino que si tú tienes una transmisión con más bandas, lo que significa es que vas a poder transmitir más torque, ¿no? Porque cada banda tiene la capacidad de transmitir una determinada cantidad de fuerza o de torque. Entonces, si tenemos múltiples bandas, la transmisión va a ser capaz de transmitir más fuerza, o sea, más potencia y más torque. Pero la velocidad no depende de eso, ¿no? La velocidad depende del motor y de los diámetros de las poleas. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Profe, en menor polea, digamos, la cual va a ejecutar una fuerza,
entre menor diámetro, mayor fuerza, ¿no? Sería. Bueno, vamos a mirar la parte cinemática de las bandas, ¿no? A ver, eso lo tengo por acá. Me voy a adelantar un poquito. Entonces, lo que dice el compañero es que aquí tenemos, por ejemplo, una polea pequeña y una polea grande, ¿cierto? Entonces, cinemáticamente, la velocidad de este punto A debería ser igual a la velocidad de este punto B, ¿cierto? Sabemos que la velocidad del punto A sería la velocidad angular por el radio o por el diámetro sobre 2, que es lo mismo, ¿cierto? Acá la velocidad del punto B también sería la velocidad angular por el radio o el diámetro sobre 2. Si están conectadas por una polea, pues estas dos velocidades son iguales y entonces va a haber esta relación de velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que aquí omega 1 sea 100 RPM y que esta polea mida 4 pulgadas y esta mida 8 pulgadas. ¿Cuánto sería omega 2? Entonces tendríamos 4 sobre 8, tendríamos un medio multiplicado por 100, ¿cierto? O sea que acá la velocidad sería 50 RPM, ¿cierto? 50 RPM, por una parte. Es decir, que cuando tenemos una relación de una polea pequeña, aquí por ejemplo entra la velocidad y aquí tenemos una más grande, pues aquí estamos reduciendo la velocidad, ¿cierto? Esa sería una primera conclusión. Sin embargo, dice acá, nos decía Mario, que qué pasa con el torque. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuánto sería la potencia? Digamos, aquí está el motor. Aquí está el motor, aquí está la máquina o el proceso, ¿cierto? Normalmente a la polea pequeña o a la polea por donde entra la potencia se le llama la polea conductora. Y esta sería la polea conducida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería la potencia a la entrada? Aquí, la potencia. Pues la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Torque por velocidad angular en la potencia. Entonces, la potencia a la entrada sería igual a ¿qué? P1 sería igual a T1 por omega 1. Bueno, aquí me va a tocar usar el W porque no tengo omega. Y la potencia a la salida, ¿cuál sería? Sería torque 2 por omega 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son estas potencias? ¿Son iguales o no? ¿Qué opinan? Bueno, supongamos que no hay pérdidas, ¿no? Si no hay pérdidas, entonces P1 sería igual a P2. Eso quiere decir que esto que está aquí debería ser igual a esto que está acá, ¿no? ¿Listo?
Y entonces, ¿cuánto sería igual T2? ¿O a qué sería igual T2? Pues sería igual a esto sobre esto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse, D pequeña era 4 pulgadas, D grande 8 pulgadas, omega 1, le puse 100 RPM, calculamos nosotros omega 2, nos daba ¿cuánto? Omega 2 nos daba 50 RPM, ¿cierto? Se está reduciendo velocidad, en este caso. ¿Y cómo sería el torque? Torque 2, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Pues aquí tendríamos omega 1 sobre omega 2, 100 sobre 50, tendríamos 2, 2T1. En pocas palabras, cuando se tiene una polea pequeña y una polea grande, se reduce la velocidad acá, pero el torque se duplica, ¿no? Se aumenta, perdón. Bueno, en este caso, pues se duplicó, pero dependiendo de la relación de poleas, pues este 2 va a cambiar y va a ser un número diferente. Esa es la conclusión. Cuando se reduce velocidad, se aumenta el torque, ¿no? Y cuando se aumenta la velocidad, se reduce el torque. Eso era, creo que lo que querías decir tú, Mario, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, porque pues mirándolo bien saben relacionar, ¿no? Los diámetros de las poleas, ¿no? Para generar más fuerza a un sistema o a lo que se vaya a realizar. Entonces era como esa duda. Listo. Sí, efectivamente, eso es lo que ustedes hacen cuando salen en su bicicleta todoterreno, ¿cierto? Y entonces quieren trepar una montaña, entonces le ponen el plato grande o el plato pequeño. El plato grande para que haya más rotación y sea más suave la bici. No, loco, lo contrario, le ponen el plato Pero, pequeño y pero el ¿cuál de piñón. los platos? ¿El Pones de adelante o el de vas a atrás? subir el plato es donde el que va en los pedales, ¿cierto? Ujú. Y atrás van los piñones. Entonces, cuando Ah, queremos entonces el subir, de adelante pequeño y el de atrás grande. eso, claro, eso. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos ¿qué? ¿Qué estamos haciendo aquí en este caso? Como que quede pues Pero estamos básicamente. reduciendo velocidad, pero estamos aumentando el torque, que es lo que necesitamos. Necesitamos subir, necesitamos reducir velocidad, pero aumentar el torque. En cambio, cuando vamos de bajada, ponemos el plato grande y acá atrás el plato chiquito y acá el piñón pequeñito. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es menos fuerza, pero más velocidad, ¿no? ¿Sí está claro? Aquí irían pues los pedales. Sí, profe. ¿Listo? Y es por esto, ¿no? Lo que acabamos de mirar. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estábamos acá, ¿no? Listo. Bueno, entonces cuando vamos ahora a concentrarnos en las bandas en B. ¿Por qué nos concentramos en esta? Porque en ese tipo de bandas, porque son las bandas más comunes, ¿no? Que se utilizan comercialmente y pues ustedes las van a usar en sus máquinas o en sus procesos, ¿sí? Para las otras bandas también se utiliza un procedimiento similar que se lo puede consultar en los catálogos de los fabricantes, ¿no?
Bueno, entonces, en primer lugar, es crítico cuando se habla de bandas, ya lo miramos al principio, es calcular estos ángulos de contacto, ¿no? O sea, este teta D y este teta D minúscula, porque de esos ángulos pues dependen varias cosas, ¿no? Entonces, ya no es necesario pues ponerse a deducir cómo calcularlos, eso ya está calculado. Entonces, el teta D minúscula está dado por esta expresión, pi menos 2 arcoseno de D grande menos D pequeña sobre 2C. Entonces, ¿qué es D grande? Es el diámetro de la polea grande, D pequeña es el diámetro de la polea pequeña, y C es la distancia entre centros, ¿no? O sea, la distancia que separa los ejes. Asimismo, el ángulo de contacto en la polea grande, pues estaría dado por esa expresión. Y la longitud de la banda estaría dada por esa expresión, ¿no? Cuando la configuración es cruzada, pues cambiaría y entonces los ángulos de contacto serían estos, ¿no? ¿Listo? Bueno, aquí tenemos una tabla de selección de bandas en B, ¿sí? Miren que pues estas bandas, como lo decíamos, la sección es una sección trapezoidal, esta parte de acá es más ancha que acá, ¿cierto? Tiene un ancho aquí, A, y una altura B, y este ángulo es de 40 grados. Entonces resulta que dependiendo de la potencia que necesitemos transmitir, pues hay varias secciones, hay unas secciones más pesadas que otras. Por ejemplo, la sección más ligera es la sección A, que tiene un ancho acá de media pulgada y una altura de 11,32. Para este tipo de banda A, la polea más pequeña que se puede usar es de 3 pulgadas. Y el rango de potencias que se puede transmitir con una o más bandas de esta sección es de 1/4 a 10 caballos de potencia. Eso no quiere decir que eso sea no quiere decir que esos 10 caballos se los pueda transmitir con una sola banda. Significa que con una combinación de bandas en A se puede llegar a transmitir de 1/4 a 10 caballos, ¿no? En cambio, por ejemplo, si ya estamos hablando de una sección B, que es un poco más grande, entonces aquí cambiarían las dimensiones, ya son más grandes. El diámetro mínimo de la polea que se puede usar es de 5,4 pulgadas y se puede transmitir entre 1 a 25 caballos. Bueno, y así siguen aumentando hasta que, por ejemplo, aquí con la banda tipo E, que ya es una banda bastante grandecita, porque miren nomás cuánto mide A, que es 1,5 pulgadas, con un espesor de 1 pulgada, se pueden transmitir de 100 caballos y hasta más, ¿no? Hasta más. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un problema de selección en bandas en B es mirar como referencia esta tabla para mirar qué sección deberíamos usar, ¿no? ¿Listo? Dependiendo del problema que tengamos. Bueno, otro aspecto clave a considerar es que pues la banda no es una línea, ¿cierto? La banda tiene una altura, o la sección tiene una altura, ¿cierto? Que sería esta. Entonces la polea pues tampoco es una línea, la polea tiene una ranura, y entonces realmente pues habría varios diámetros, ¿cierto? Sería este diámetro interno en la polea y el diámetro externo. Sin embargo, tal y como lo hacíamos con los tornillos, todos los cálculos no se hacen ni con el diámetro interno ni con el externo, sino se hacen con base en un diámetro medio que va por la mitad, que se llama diámetro de paso. ¿Sí? Diámetro de paso.
Entonces, normalmente cuando nosotros adquirimos una polea y nos dicen esa polea es de 4 pulgadas, lo que se está diciendo es que el diámetro de paso de esa polea es de 4 pulgadas. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros aplicamos la ecuación para encontrar la longitud de la banda, esta ecuación que aplicábamos acá, ¿cierto? Pues lo que estamos encontrando es la longitud de paso de la banda, LP, dada por esta expresión, ¿no? Lo cual es importante porque eso nos va a permitir seleccionar la banda apropiada de acuerdo a las necesidades, ¿no? Con la longitud de paso. Ahora, si miren que esta longitud de paso depende de los diámetros, diámetro de la polea pequeña, diámetro de la polea grande y distancia entre centros. A veces cuando se tiene la longitud de paso y los diámetros, entonces hay que usar esta ecuación para hallar la distancia entre centros, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta expresión ha sido obtenida de aquí donde se ha despejado seno. Bueno. Entonces, tal y como lo mirábamos también cuando hablamos de las generalidades de las bandas en B, pues las bandas en B no vienen por rollo, sino que vienen con longitudes estándar, ¿sí? Entonces miren que aquí, por ejemplo, les presento esta tabla con las dimensiones estándar de las bandas en B. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una A26. ¿Qué significa eso? Es una banda cuya circunferencia interna es de 26 pulgadas. Una banda B35, por ejemplo, es una banda B de sección B cuya circunferencia interna o su longitud de paso, perdón, longitud interna es de 35 pulgadas. Entonces, como pueden darse cuenta, los tamaños comerciales de las bandas no vienen dados por la longitud de paso, sino por la longitud interna. Pregunta, ¿sería la longitud de paso igual a la longitud interna? ¿O cuál de las dos sería mayor? ¿Qué opinan? Bueno, entonces, si no lo tienen claro, vamos a intentar aclararlo, ¿no? Digamos que esta es la polea pequeña. Aquí tengo otra polea más grande. ¿Listo? Digamos que esta es la banda. ¿Listo? Entonces, esta parte de acá, la que viene por acá adentro, es la longitud interna. ¿Sí? Longitud interna. Sin embargo, la que viene por aquí por la mitad sería la longitud de paso. Entonces, la pregunta que les hacía yo es, ¿cuál de las dos es más grande o son iguales? Ahí sería la longitud de paso, pues, profe. La longitud de paso es más grande que la longitud interna, ¿cierto? Entonces, como los tamaños comerciales vienen dados por la longitud interna, para hallar la longitud de paso hay que sumarles algo. Entonces, en esta tabla que aparece acá, está la cantidad que hay que sumarles. Entonces, por ejemplo, para una sección A hay que sumarle 1.3.
Para una sección B hay que sumarle 1.8 pulgadas y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos una banda C51. Esa sería la longitud interna, 51 pulgadas. ¿Cuánto sería la longitud de paso para una C51? Sería 51 más 2.9, ¿cierto? O sea, 53.9. Sería la longitud de paso de esa banda. ¿Listo? Bueno. Bueno, otra cosa es que esas bandas tienen una capacidad de potencia, ¿no? Entonces, tal y como lo preguntaba el compañero, bueno, cuál es el chiste o cuál es el motivo por la que hay que poner una polea con varias ranuras, con varias bandas? Yo les decía que eso permitía transmitir más potencia, ¿no? Y es porque cada banda tiene una capacidad de potencia. Aquí está la potencia en caballos, que una sola banda es capaz de transmitir. Miren que esa potencia que es capaz de transmitir una banda depende de dos factores. En primer lugar, del diámetro de la polea más pequeña y de la velocidad. Entonces, por ejemplo, una banda de sección A en una polea, con una polea pequeña de 2.6 pulgadas de diámetro y que esté moviéndose a 1000 Ft, es capaz de transmitir una potencia de 0.47 caballos. En cambio, una banda de sección A con una polea pequeña de 5 pulgadas de diámetro y girando a 5000 Ft, es capaz de transmitir... ¿Es el diámetro de la polea sin linterno? Sí, ¿no? No, es el diámetro de paso, ¿no? Ah, ya. Ojo que dijimos que todos los cálculos se basen con base en los diámetros de paso. Entonces decíamos que esta polea con este diámetro, perdón, que esa banda montada en una polea con este diámetro y girando moviéndose a 5000 Ft por minuto, sería capaz de transmitir 2.89 caballos. ¿Listo? Entonces, ahí hay una relación entre diámetro y velocidad que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Bueno, noten además que pues si la banda va aumentando de sección, pues aquí ya tendríamos una mayor capacidad de transmisión de potencia. Por ejemplo, esta banda en B girando a 5000 Ft por minuto y moviéndose en una polea pequeña de 7 pulgadas, es capaz de transmitir 4.9 caballos, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el diámetro de la polea en la capacidad de potencia de la banda? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que una polea más pequeña le reduce la capacidad de potencia a una banda? Bueno, entonces aquí lo podemos ver, ¿no? Digamos que tenemos esta poleita y tenemos esta polea acá. Entonces, una banda montada en una polea, pues hagan de cuenta que sería como una viga, ¿no? Entonces, ¿en qué condición se le hace más daño a la viga? Pues cuando el radio de curvatura es más pequeño, ¿no? Porque se le hace más daño. Y como esto va a estar rotando constantemente, se tiende a desgastar más fácilmente cuando la polea es muy pequeña, ¿no? En cambio, cuando la polea es grande, pues como que no se le hace tanto daño, ¿no? Esa es la razón. ¿Listo? Bueno. Aquí sigue para otras secciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos a mirar, entonces ahorita a entrar a mirar, entonces cómo se elegiría
una banda o unas bandas para una aplicación específica. Entonces, esta potencia que yo les mostré aquí en esta tabla es lo que se llama la potencia nominal o la potencia tabulada, ¿cierto? Entonces, la potencia admisible en una banda estaría dada por la potencia tabulada, que es la que aparece en la tabla, multiplicada por dos factores, por un K1 y un K2. K1 es un factor de corrección por ángulo de contacto y K2 es un factor de corrección por longitud de banda. Entonces, esos dos factores pues también hay que tenerlos en cuenta. Ya les mostraré las tablas donde aparece este K1 y este K2, ¿no? Esa sería la potencia admisible o admitida por una banda. ¿Listo? Por una parte. Por otra parte, pues nosotros cuando elegimos cualquier componente tenemos dos contrapartes, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a elegir una pieza, tenemos por una parte la resistencia de esa pieza, ¿cierto? Y por otra parte tendríamos la carga que le vamos a poner a esa pieza, ¿cierto? En bandas tendríamos algo parecido. Por una parte tendríamos lo que la banda es capaz de dar, que sería esto, la potencia permitida, ¿cierto? Y lo que le vamos a demandar o lo que le vamos a poner. Esta sería la potencia nominal, perdón, la potencia de diseño. La potencia de diseño estaría dada por la potencia nominal, por un factor de servicio y algunas veces podemos incluirle un factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, necesitamos mover un proceso con un motor. La potencia nominal sería la potencia que ese proceso requiere, ¿no? O también sería la potencia que el motor es capaz de dar. Ese factor de servicio es un factor que tiene en cuenta las condiciones de transmisión de potencia. No es lo mismo transmitir potencia, por ejemplo, a un proceso que sea uniforme, que no haya variaciones de velocidad, y pues transmitirlo desde un motor eléctrico, por ejemplo, comparado con un proceso, por ejemplo, de trituración de rocas, donde va a haber choques, y si fuera de eso, el proceso ya tiene variaciones, fluctuaciones en la carga. Si le añadimos que, por ejemplo, le vamos a transmitir potencia desde un motor de combustión interna, donde la potencia también está fluctuando, entonces pues sería más crítico, ¿no? Este factor de servicio tiene en cuenta esas condiciones, esas fluctuaciones. ¿Listo? Entonces, finalmente, el número de bandas que se requiere para una transmisión estaría dado por el H de diseño sobre el H permitido, ¿no? ¿Listo? Y pues, obviamente, el número de bandas tiene que ser entero, porque si aquí nos da que necesitamos para una transmisión 1.5 bandas, pues va a ser imposible que usemos una banda, ¿cierto? Pues ahí estaríamos por debajo. Va a ser imposible usar un número decimal de bandas. Tiene que ser un número entero. Entonces, en ese caso nos tocaría usar obligatoriamente 2 bandas. ¿Listo? Bueno. Entonces les hablaba que acá, en estos, por ejemplo, cuando se calcula la H permitida, aparecen unos factores, ¿no? Entonces aquí está la tabla, ¿no? Del factor de corrección por ángulo de contacto. Entonces, aquí entramos con el diámetro más grande, el diámetro más pequeño de las poleas y la distancia entre centros. Calculamos aquí ese número y nos daría aquí el ángulo de contacto más pequeño, 106.3, y el factor de corrección sería 0.77, por ejemplo, en ese caso. ¿Sí? Trabajaríamos con esta columna. ¿Listo? Bueno. Acá está el factor de corrección 2 por longitud de banda.
dependiendo de la sección de la banda. Por ejemplo, digamos que sea una banda en B que tenga una longitud de 100 pulgadas, por ejemplo. Entraríamos aquí, estaríamos, si tiene una longitud de 100, estaríamos en este rango, ¿cierto? Y en ese caso el factor de corrección sería 1,05. ¿Listo? Entonces ya sabemos de dónde sale el K1 y el K2. Y aquí les presento la tabla con los factores de servicio. Entonces, si el proceso que vamos a mover es uniforme, se utilizarían estos factores. Si hay un ligero choque, ya entraríamos a usar esos factores. Si hay un choque muy pesado, pues tocaría usar cualquiera de estos factores, por una parte. Por otra parte está la fuente de donde estamos transmitiendo potencia. Es decir, si es de un motor eléctrico, por ejemplo, donde la transmisión es uniforme, estaríamos en esta columna, pero si estamos en un caso de un motor de combustión interna, donde hay variación en la carga, estaríamos en este caso, ¿no? Entonces, cruzando esta columna con alguna de estas filas, encontraríamos el factor apropiado para nuestro problema. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, con respecto a las bandas, ¿se clasifican en algunos materiales para, me imagino, trabajo pesado o trabajo liviano? Pues las bandas en vez de las que estamos hablando normalmente vienen con unos tamaños estándar, ¿no? Es decir, las que yo le mostré acá, ¿no? Tamaños estándar y secciones estándar, o sea, estas, ¿no? Pero efectivamente, como tú lo dices, ya en el caso de algunas aplicaciones especiales, entonces ya hay unas bandas especiales, que no las vamos, que pues yo no las tengo aquí, digamos, las tablas, ya que normalmente cuando uno selecciona bandas, pues tiene que utilizar tablas, ¿cierto? Entonces, en esos casos especiales, lo que uno debería es buscar el catálogo del fabricante y hacer la selección con base en las recomendaciones del catálogo. ¿Listo? En esos casos especiales. Bueno, vamos a hacer un ejemplo como para ilustrar estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice que una transmisión por correa en B se utiliza para transmitir potencia de un motor eléctrico a un compresor de un camión refrigerado. El motor eléctrico tiene una potencia nominal de 10 caballos y gira a 3.550 RPM. Y el diámetro de la polea del motor es de 5 pulgadas. La polea del compresor tiene 7.5 pulgadas de diámetro. La distancia entre centros no puede ser mayor de 10 pulgadas. Determine el tamaño apropiado de la correa o de la banda, la velocidad de funcionamiento del compresor, la velocidad de la correa y el número de bandas necesarias para transmitir esta potencia. ¿Listo? Bueno, ese es el enunciado. Vamos a resolverlo. Voy a utilizar una hoja de cálculo, pues como para facilitar aquí. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos conocidos tenemos? Dice que el motor eléctrico tiene una potencia nominal de 10 caballos, ¿no? Potencia nominal del motor es de 10 caballos. Bueno. Dice que el motor está girando a 3.550 RPM.
O sea que las RPM del motor son 3.550. Listo. El diámetro de la polea del motor es de 5 pulgadas. O sea, el diámetro más pequeño, diámetro minúscula, es de 5 pulgadas. Y la polea del compresor, o la polea grande, es de 7.5 pulgadas. La distancia entre centros, en pulgadas, dice que no puede ser más, o sea que como máximo sea de 10 pulgadas, máximo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que determinemos el tamaño apropiado de la correa. Listo, entonces en este caso vamos a ver qué es lo primero que deberíamos hacer. Bueno, entonces vamos en orden, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer es mirar qué tipo de sección vamos a usar. Entonces, miren, aquí tenemos, miren que por ejemplo el motor es de 10 caballos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sección deberíamos usar? Por ejemplo, esta, ¿cuál creen ustedes? ¿Una A, por ejemplo, o una B, o una C? Miren que la sección en A está recomendada para potencias entre 1/4 y 10 caballos, ¿no? La sección en B estaría recomendada para un caballo de 1 hasta 25 caballos. Entonces, ¿cuál creen que sea la sección más conveniente? La sección B, profe, para que no trabaje tanto al límite. Exactamente. Claro, porque si utilizamos una A, estaríamos al límite, ¿no? Y eso que recuerden que, por ejemplo, la potencia nominal hay que mayorarla por un factor de servicio. Entonces, muy seguramente se salga de ese rango, ¿no? Entonces, para ir más a la fija, pues la sección sería una sección B, ¿no? Entonces aquí, una sección B sería lo más recomendable según la tabla 17.9, ¿no? Del libro de Chile, por una parte. Bueno, ya tenemos la sección. Vamos ahora a mirar la longitud, ¿cierto? Sabemos que las bandas vienen en unas longitudes comerciales que están dadas por estos numeritos, ¿no? Entonces, pues tenemos que ajustarnos a una longitud comercial. Pero antes de ajustarnos a esa longitud comercial, pues lo que deberíamos hacer es calcular la longitud de paso, ¿no? Entonces, la longitud de paso está dada por esta ecuación. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí el C. Este C era el máximo, ¿no? Ojo, límite. Este sí es el C que vamos a usar de verdad. Digamos, por ahorita voy a poner 10. Entonces, la longitud de paso en pulgadas estaría dada por esta fórmula, ¿no? O sea, por 2 veces C más pi por diámetro grande, que es este, más diámetro pequeño, que es este, sobre 2, más diámetro grande menos diámetro pequeño al cuadrado, diámetro grande
menos diámetro pequeño al cuadrado sobre 4 veces distancia entre centros. 4 por distancia entre centros, que sería esta, ¿no? Listo. Entonces, en este caso me dio una longitud de paso de 39.79 pulgadas. Esta es una sección en B. ¿Cuánto valdría la longitud interna? Porque sabemos que los tamaños vienen dados es por la longitud interna, ¿cierto? Entonces, cuando nos daban la longitud interna, le teníamos que sumar aquí algo. Acá tenemos la longitud de paso, ¿qué tenemos que hacer para obtener la longitud interna? Pues restarle, ¿cierto? O sea que la longitud interna, en este caso, sería la longitud de paso, como la sección es B, menos 1.8. Esa sería la longitud interna. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, aquí quitémosle tantos decimales, pongámosle solo un decimal. Bueno. Listo. Entonces la pregunta es, ¿esta longitud interna que obtuvimos aquí conduce a una a un tamaño comercial o no? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo aquí, ¿no? B38. B38. Longitud interna 38. Sí es comercial, B38. Entonces no hay que hacerle nada más. Esa es la polea, esa es la correa que vamos a usar. Una B38. Ya sería la referencia de la correa. Ahí estamos. Encontramos aquí que esa longitud, pues de chiripazo, es una longitud comercial, B38. ¿Qué pasa si no nos hubiera dado esa comercial? ¿Qué habríamos tenido que hacer? Pues cambiar la distancia entre centros, ¿no? Entonces aquí nos decían que la distancia entre centros como máximo puede ser 10 pulgadas, entonces aquí teníamos que bajarle, por ejemplo, digamos 9.5, a ver, nos daba 37, 37 no es una longitud comercial, no nos sirve, entonces nos tocaba bajarle más, 9 por ejemplo, ahí nos daba 36 pulgadas, miramos aquí, 36 pulgadas tampoco es una longitud comercial, nos tocaba bajarle aquí, 8.5, y obteníamos una longitud comercial de 35 pulgadas, que sí es comercial, ¿no? Bueno, eso nos hubiera tocado hacer si no nos daba a la primera, nos tocaba jugar con esta distancia entre centros hasta que nos dé, ¿no? En este caso, pues cuando usamos la distancia máxima que nos da, nos dio una distancia que es comercial y entonces la referencia de la banda sería una B38. ¿Listo? Ya sabemos entonces qué tipo de banda es. ¿Cuál es la longitud también comercial también? ¿Qué más necesitamos? Sabemos la distancia entre centros también, ¿cierto? Nos falta ahora es determinar cuántas bandas necesitamos para transmitir esa potencia. Entonces nos vamos a mirar aquí cuál es la capacidad de esa banda. Entonces, la polea más pequeña es de 5 pulgadas. Tenemos aquí una sección en B, polea más pequeña, 5 pulgadas. Nos falta calcular la velocidad en pies por minuto. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad en pies por minuto? Bueno, en primer lugar, estas RPM del motor no nos sirven así. Tenemos que convertirlas a radianes por segundo, ¿no?
O sea que el W del motor en radianes por segundo sería igual a ¿qué? Ah, perdón, radianes por minuto voy a cambiar. En radianes por minuto. Entonces, en una revolución hay 2pi, ¿cierto? Entonces, significa que esto en radianes por minuto sería multiplicado por 2pi. 22.305 radianes por minuto. ¿Sí? Ahí lo multiplicamos por 2pi. ¿Listo? Pero necesitamos es la velocidad, ¿no? La velocidad en pies por minuto, porque miren que aquí la velocidad de la banda toca darla en pies por minuto. Entonces la velocidad en ft sobre minuto sería igual a ¿qué? Al radio de la polea más pequeña, que es 5, ¿cierto? Pero tenemos que convertirlo a pies. ¿Cuántos pies tiene una pulgada? 12. O sea que tenemos que dividirlo entre 12 y multiplicarlo por esto, ¿no? O sea que tenemos una velocidad de... perdón. Ese sería el diámetro, pero aquí para encontrar la velocidad es sobre 2, ¿no? Sobre 2. O sea que la velocidad es 4.646 pies por minuto. Listo. Entonces ya tenemos aquí, ya podemos entrar aquí. El diámetro de la polea más pequeña es de 5 pulgadas y la velocidad es de 4.646 pies por minuto. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con esta o con esta? Porque estaría entre estas dos, ¿no? ¿Cuál sería lo más lógico? ¿Cuál sería la potencia? En este caso, pues si lo quisiéramos hacer bien exacto, deberíamos hacer una interpolación, ¿no? Es decir, que tomar la potencia para este valor y para este valor y calcularla para el valor intermedio, que sería 4.600, que es la velocidad. Pero bueno, en este caso, yo voy a tomar el promedio de los dos, porque más o menos está cercano a 4.500, ¿cierto? Que sería el promedio, pues si no se ponen bravos. Entonces sería 2.76 más 2.10 sería 2.43, ¿no? La potencia tabulada. O sea, la HP tabulada en caballos sería de, ¿cuánto dijimos? 2.43. 2.43 caballos. Listo. Tenemos la potencia tabulada. O sea, tenemos esta. ¿Qué nos falta? Calcular K1 y K2, ¿no? Vamos a calcularlo. Tenemos aquí K1. Tenemos que calcular este factor. O sea, tenemos que calcular D menos D sobre C. D menos D sobre C. Eso sería igual a ¿qué? A esto menos esto. D menos D sobre C, ¿no? Da 0.25. Con ese 0.25 entramos aquí. Nos dio 0.25, estaríamos aquí. Estaríamos entre la mitad de estos dos, entonces el K estaría entre estos dos, ¿no? O sea que sería 0.25
965. El K1. K1, 0,965. Listo. Ese sería el K1, vamos con el K2. El K2 lo encontramos aquí, es el factor de corrección por longitud de banda. Entonces la longitud nos dio una longitud de paso de 39.8 pulgadas. Perdón, una longitud de paso de 38 pulgadas, porque es la longitud nominal. Entonces tenemos una sección B con una distancia de, perdón, con una longitud de 38. Entonces, ¿en cuál caso nos aplicaría? Aquí dice hasta 46 pulgadas, o sea que 38 está contenido aquí, ¿no? El factor de longitud K2 sería 0.85. 0.85. Entonces, así como con esas consideraciones, entonces el H admisible o H permitido, no HA le voy a poner para que no nos confundamos, estaría dado por el H tabulado multiplicado por K1 y multiplicado por K2. 1.99. 1.99 caballos es lo que puede dar una sola banda. Ya aquí ya está corregida, ¿no? Listo. Vamos ahora con el H de diseño. El H de diseño, necesito el H nominal, o sea, la potencia nominal, y el factor de servicio. Vamos a calcular el factor de servicio, ¿no? Factor de servicio. Aquí tenemos los factores de servicio, pero antes de calcular el factor de servicio deberíamos mirar las condiciones, ¿no? Dice que se va a transmitir potencia desde un motor eléctrico a un compresor. O sea que la fuente de potencia es uniforme, porque es un motor eléctrico, estaríamos en esta columna. Y el proceso es un compresor, entonces los compresores pues son reciprocantes, generan choques, ¿cierto? Podrían estar entre medio y alto choque. Yo creo que medio choque sería suficiente. Entonces el factor de servicio podría ser entre 1.2 y 1.4. ¿De qué depende cuál de los dos escojamos? Pues si nosotros queremos ser conservadores o menos conservadores, ¿sí? Utilizaríamos uno de los dos. O, pues si queremos ser más justos, podríamos utilizar el promedio de los dos, ¿cierto? Por ejemplo, 1.3, que sería el promedio de los dos. Entonces, la K de diseño, perdón, la potencia de diseño en caballos estaría dada por la potencia nominal del motor, en este caso sería esta, por el factor de servicio. 13 caballos es la potencia de diseño. Y entonces el número de bandas estaría dado por la H de diseño sobre la H admisible. O sea que hay que usar 6.52 bandas. Sabemos que eso no puede ser, entonces hay que usar 7 bandas, ¿no? 7 bandas hay que usar para resolver ese problema porque no podemos tener un número decimal de bandas, ¿no? Esta sería la solución.